Aquí comienza Retaileando, un programa pensado para diseñadores, amantes de la moda, publicistas, estrategas del marketing y empresarios que desean crecer con sus marcas y sus clientes. Retaileando, una producción de Frecuencia U 940 AM diseñada para aumentar el éxito de su negocio. Retaileando, con la conducción y presentación de Lucas García y Juan Carlos Hoyo. Saludos nuevamente a nuestros oyentes del programa Retaileando. Recuerden que pueden escuchar los lunes 6:30 p.m. por Frecuencia U 940 AM. También pueden seguirnos o escucharnos por TuneIn Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales como Retaileando. De nuevo, otra semana más con nuestro programa Economía Conductual. Nos acompañan nuevamente Nicolás y Sebastián. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Seba, seguíamos hablando en este momento de la semana pasada del tema sobre economía conductual. Y tengo una pregunta. ¿Cualquier profesional, con cualquier carrera, puede ejercer o ejecutar un programa de economía conductual? Claro que sí, hay que tener cuidado con la generalidad, pero muchas de las profesiones que vamos formando en las universidades pueden aportar inmensamente a este campo. Es que este campo se hace común a partir de los premios Nobel, pero los premios Nobel que ha habido y que se dice por ahí que de economía, pero hay que aclarar que no son precisamente economía, pero sí tienen unos premios con mucho valor, 2002, ahora el 2017, han hecho que estos temas le roben la atención a muchos de los profesionales de las ciencias sociales y por supuesto de las ingenierías. Es como el tema del Big Data. Son temas que se vienen usando, siguen siendo una preocupación, pero 10 años después de que nos vemos en la necesidad de resolver problemas con grandes volúmenes de información, es que empezamos a darle el concepto, entonces creemos que es algo nuevo. Pasa con lo de la economía conductual. Ahí converge varias disciplinas, varios saberes científicos. La psicología, por un lado, es juiciosa, es rigurosa, es rigurosa, es disciplinada en el asunto de construir evidencias sobre el comportamiento humano. Y de ahí otras derivaciones como la psicología como consumidor, pero entonces uno no puede dejar de lado la sociología, la economía, por supuesto, como base la economía, la antropología. Claro. Porque ahí juegan un papel todas estas disciplinas, y con el auge de las neurociencias, que ya esperamos es articular esas variables orgánicas, cómo es que responden los sistemas nerviosos frente a los estímulos del medio. Todo eso porque viene a ser importante en el ambiente de la economía conductual, porque siempre hemos trabajado una economía basada en variables clásicas e inmutables, digámoslo así, en las que creemos que la oferta y la demanda es estable, que no hay factores personales, particulares que hagan un sobrepeso o alteren esas recomendaciones que siempre hacemos dentro de la economía, lo que llamamos el enfoque dominante o racional de nuestro pensar la economía. Lo que hace la sociología, la antropología, la psicología y parte de las neurociencias es decirnos, mira, es que nosotros respondemos en función de la satisfacción inmediata o de pronto consecutiva, pero nunca lo hacemos realmente optimizando los recursos que hay, optimizando las variables que hay para tomar las decisiones. Y la incorporación de estas disciplinas han permitido demostrarle al sistema clásico de la economía que nosotros no somos todo el tiempo racionales, que nuestras decisiones poco pesa en ellas lo racional. Somos emotivos, somos emocionales, y ahí es cuando nosotros tomamos una decisión de compra, de consumo del que venga en su momento. Sí, claro, entonces la información es limitada, hay que partir de eso. De ahí el tiempo para tomar esas decisiones
también genera una presión. Y hay unas limitaciones que llamamos mentales o cerebrales, que son unos ahorros cognitivos, ¿sí? Sí. Que generan unos sesgos, y entonces nosotros tomamos una decisión que realmente es satisfactoria. ¿Qué son esos ahorros que mencionas? Ahorros de toma de decisión, de tiempo de toma de decisión. Sí, el cerebro ya lo quiere, digámoslo así, el cerebro ya lo quiere, ya nos está advirtiendo que quiere, y nos ayuda a justificar incluso, y creemos que en ese compra. La decisión de compra, y creemos en ese momento que la decisión realmente la estamos sopesando con racionalidad, y que estamos siendo muy lógicos en esa representación, pero realmente lo que hacemos es justificar una decisión, algo que ya deseamos hacer. Entonces realmente todas esas decisiones, esas conclusiones a las que nos lleva, es para sentirnos bien. Bueno, me surgen varias preguntas. Una de ellas, ¿por qué se recalca tanto el tema de la economía tradicional? ¿Se llama para contradecirla o como un apoyo, un respaldo a la teoría? Bien, sí, es como un respaldo. Lo que pasa es que ahora vivimos en el mundo en el que es importante la evidencia. Nosotros consideramos que hay un enfoque racional, dominante del modelo clásico de la economía, de las finanzas, en las que creemos, por ejemplo, que los consumidores son racionales todo el tiempo, que deciden dependiendo de lo que tienen, ¿sí? Si tienen para comprar, compran, si no, y no es real. Ya hemos visto que incluso la psiquiatría, el mundo de la psiquiatría ya tiene hasta trastornos clasificados para ellos, ¿cierto? Diciendo que hay gente con dificultades, trastorno por, ¿cómo es que se conoce? Para las compras. Que es comprador por impulso, compulsivos. Compradores compulsivos, que es como una variación del obsesivo compulsivo, pero entonces ya es un trastorno de esa clase. Se cree que las empresas maximizan o disminuyen los beneficios dependiendo pues del contexto en el que están, y entonces toman esas decisiones racionalmente. Que si se deja actuar libremente a los agentes dentro del mercado, entonces se producen mejores resultados, o por lo menos más eficientes. Esas son principios, incluso son hipótesis, las llamamos a veces teorías, pero son hipótesis de un mundo clásico de la economía, pues una visión clásica de la economía. Recordemos que Nico nos decía, pues ahorita me imagino que lo ampliará, la diferencia entre las hipótesis y las teorías. Constantemente creemos que cualquier explicación es una teoría, pero realmente aquí hay unos argumentos, unas hipótesis que es gracias a las hipótesis de la economía clásica o tradicional, que gracias a lo que llamamos economía experimental, que esto viene conocido desde el 2002 más o menos como economía experimental, viene validando esas hipótesis que se presentan dentro del mercado. Bueno, mencionaste algo que me quedó resonando, sonando en la cabeza, es el consumidor se autoengaña. De una u otra manera se da complacencia automáticamente o se responde por sí mismo a esas dudas que tiene en el momento de decisión de compra. Ejemplo, no tengo plata pero me la gasto, y encuentra una justificación y a la mente la convence de que la necesita realmente para consumirlo. Claro, pues, concretamente diríamos que sí, es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, que yo ya no me atrevo a decir que solamente es el cerebro, pues por los avances en neurociencias. Nuestro sistema nervioso responde de tal manera que en esos momentos de racionalidad o de conciencia, que ese es otro asunto que tendríamos que resolver en otro momento, entonces justificamos la respuesta. Nada más exacto para representarlo como lo que pasa cuando las personas hacen parte de las pirámides. Entran reacias, yo no sé si me voy a meter a ese mundo de las pirámides, los sistemas Ponzi, y entonces te ofrecen unos paqueticos, hay una bienvenida, hay algo confortable, y de un momento a otro, cuando usted estaba reacio al principio, de un momento a otro cambia su expectativa y usted empieza a justificarlo porque usted ya quiere hacer parte de esos sistemas piramidales de la economía, de que le van a dar un dinero solamente esperando que se mueva el movimiento bursátil, se dé, y entonces las personas se quedan esperando, pero entonces si al principio están reacios, después logran convencerse de lo contrario, y además convencer a otras personas.
Lo que buscamos es validación. Cuando empezamos a encontrar otras personas que hacen parte de la pirámide, y más si son conocidos y les está yendo bien. Claro, yo me justifico con los argumentos que ayude a hacer en una masa crítica. Sí, yo termino diciendo que tanta gente junta en esto no puede estar equivocada, ¿sí? Es como si dijéramos eso, nos lo dijéramos a sí mismos, y entonces, claro, y con ello lo que estamos haciendo todo el tiempo es justificando nuestras decisiones. Lo que hace la economía experimental, ¿sí?, que es un enfoque metodológico, teórico no, porque se nutre como enfoque teórico. Tenemos la sociología, la economía, la psicología, las neurociencias, la antropología, tenemos ingenierías, y ellas hacen parte de lo que llamaríamos un enfoque teórico que le da sustento a todo este interesante tema que llamamos economía conductual. Claro. Pero entonces, ¿cuál es el método? Entonces, cuando uno habla de economía experimental, está hablando del método, o sea, la forma en la que vamos a hallar los conocimientos acerca de eso, o sustentar esos marcos de referencia que ya tenemos. En ese caso, por ejemplo, uno diría que sería, por experimental, entiéndase como la máxima expresión del método científico, y entonces uno lo que hace es llevar las variables, lo que sucede en el ambiente, al laboratorio. Es una situación ideal, muy criticada por las ciencias sociales en el contexto latinoamericano, pero a la hora de validar o de sacar evidencia, pues es a lo que siempre recurrimos, al método experimental. Es como el método científico por excelencia. Y entonces lo que hacemos es probar constantemente esas hipótesis o esos principios económicos clásicos de los que yo le hablaba ahorita. Por ejemplo, la hipótesis de la expectativa de las expectativas razonadas para mitigar el riesgo, ¿sí? Las empresas que minimizan o maximizan los beneficios dependiendo del momento económico en el que están, o los consumidores totalmente racionales. Perdóname, sí. Te interrumpo, Sebas. Dame con un ejemplo, ejemplarízame lo que acabas de mencionar. ¿Cuáles serían esos métodos que utilizaríamos? Sí, o que las empresas utilizan para mitigar esa toma de decisión. Claro, no, a ver, el asunto es que nosotros utilizamos el método experimental para poner en tela de juicio, para cuestionar, para validar esos principios racionales de la economía que siempre hemos tenido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Partimos de otras premisas que las neurociencias, que la psicología, que la sociología tienen en cuenta, y es que hay unas variables orgánicas que siempre hemos dejado por fuera, y para poderlas poner en contexto y validar si esa teoría clásica tiene o no tiene razón, si explica realmente el modelo, lo que hacemos es una serie de experimentos. Los experimentos, que es donde extraemos las variables que nos podrían implicar alguna respuesta, las trabajamos para ver si sí. ¿De qué partimos? Nosotros partimos de que el cerebro da respuestas mucho antes de lo que usted se imagina. Es decir, cuando él ya eligió irse por la izquierda, usted lo menciona, dice, me voy a ir por la izquierda, él ya lo había decidido, y es así casi todo el tiempo. Hacemos una serie de experimentos para validar en el contexto de las compras, por ejemplo, sí. Si las personas sí les gusta lo que le están ofreciendo. Un ejemplo, vamos a un ejemplo. Las vitrinas de los locales comerciales, una persona está recorriendo un centro comercial y hay una vitrina que dice 50% de descuento, o dice todos los productos con el 30%, o el producto, productos desde 9,000 pesos. Entonces, ¿qué nos dice la economía clásica, tradicional? Sí. Ponga ofertas porque es así como atrae a los consumidores. Esa es la economía tradicional. Simplemente ponga el precio porque a través del precio la gente va a entrar. Exacto. ¿Y qué dice la economía conductual? Entonces, cuando la economía conductual dice, pero recuerda que tenemos cierta autonomía, que no siempre somos racionales, que casi que todo el tiempo somos un reflejo. Vamos a validar si las personas sí se dejan provocar por esas ofertas. Excelente. O sea, es demostrar que lo que decía la economía tradicional, si es cierto o no, exacto, teniendo en cuenta las variables de toma de decisión de un consumidor. Yo siempre le he dicho a mis clientes
que un consumidor, depende del estado de ánimo que está, cambia de decisión. Hoy me encanta el verde, pero hoy no estoy de buen genio, hoy no quiero consumir verde. Un ejemplo. Claro, con la teoría del empujoncito. Que tiene ya que lo ver mencionará con ello. Nicolás más adelante. Ya le damos el espacio para que Nicolás lo mencione con mucha profundidad. Cuando lo estaba documentando, recuerdo que me llamaba la atención algo, y es que las personas pareciera tomar unas decisiones más racionales, digo pareciera, cuando tienen ánimo bajito, cuando están decaídas, cuando están pasando por un episodio de depresión. Entonces, curiosamente, hay por el asunto de que no quieren arriesgar más, entonces se retractan en sus compras o en sus apuestas, y eso está ya bien documentado. Pero cuando las personas están animosas, cuando están felices, hay un sentimiento de bienestar, las personas salen a comprar, justifican más fácil sus compras, y ese es un fenómeno que nosotros vemos asociados a los pagos de las primas a final de año. Claro. O el fin de semana. Sí. Ahora preguntémosle a Nicolás, un saludo primero. Nicolás, ¿cómo estás? Cordial saludo a todos los radioescuchas de Riteliando. Es un placer estar nuevamente con ustedes, especialmente aquí con nuestros dos colegas que nos están acompañando en este nuevo programa. Nicolás, ahora sí exténdenos un poco del tema del empujoncito, el libro, su escritor y la temática principal de este libro. Muy bien, para hablarles en el día de hoy de un texto muy importante para la economía conductual, vamos a citar a un famoso psicólogo y economista de la Universidad de Chicago, el doctor Richard Thaler. Este autor es de gran relevancia a nivel mundial desde que publicó su obra titulada The Nudge, más conocido en castellano como El empujoncito, eso de forma coloquial. Esta obra ha marcado un antes y un después para la economía, ello debido a que ya no estamos concibiendo la psicología en términos clásicos, ni tampoco la economía en términos clásicos para hablar del comportamiento del consumidor, sino que es necesario aunar esfuerzos entre las dos disciplinas y comprender que todo cambio o toda fluctuación dentro de una economía es de manera eminente conducta humana, y eso es lo que rescata el texto de Richard Thaler. Uno de los focos y uno de los pilares más importantes en este texto es que se rescata un elemento fundamental de la teoría de B.F. Skinner, quien es el padre del conductismo radical, retomando lo que se conoce como conducta verbal. Conducta verbal no es solamente el estudio de los componentes lingüísticos a nivel de psicología y también de economía, sino que se corresponde con la obra maestra de B.F. Skinner, en la cual invirtió más de 15 años de su vida, y nos permite entender una cosa, y es una de las claves para comprender esto de la economía conductual: los rumores. ¿Qué es eso de los rumores? Los rumores son aquellos contenidos que tienen componentes afectivos a nivel verbal y también emocional, pero que en el contexto de economías macro, al salir de la boca de personajes que pueden controlar una economía completa, como por ejemplo el presidente de los Estados Unidos o el presidente de la Federación Rusa, un rumor salido de la boca de ellos puede movilizar un cambio completo en la economía del gas, en el oro, en la bolsa de valores, lo cual nos deja entender de manera indefectible lo siguiente, y es que todo rumor provenido de aquellas personas que ostentan el poder tiende a cambiar las economías. Eso ya lo veíamos venir desde Winston Churchill, de modo que ese tipo de conductas económicas siguen prevaleciendo hasta el día de hoy, con la excepción que hasta la llegada de la teoría de Richard Thaler no se había hecho un esfuerzo por entender la economía desde componentes conductuales, lo cual quiere decir que por vez primera en la historia ya tenemos componentes para detectar cómo un rumor en los entornos políticos, en lo que llamaríamos también el lobby, puede alterar fluctuaciones aparentemente tan rígidas como lo son los indicadores del Nasdaq y del Dow Jones.
lo que quiere decir que todo componente económico está regido, en este caso, por componentes conductuales, lo que se traduce en componentes emocionales. Por ende, toda conducta verbal que pueda generar un impulso de la economía se puede entender desde esta teoría de Richard Thaler, que es el empujoncito. Y ese es el centro de todo lo que es la economía conductual, porque aquello que nos empuja a adquirir productos o adquirir bienes y servicios en realidad no son decisiones racionales, en realidad son decisiones o componentes netamente emocionales. Ese será uno de los puntos centrales en las próximas charlas. Nicolás, adicionalmente por ahí me enteré que ya llevan manejando otros proyectos externos al consumo o a las ventas en punto de venta. También lo han aplicado a otras líneas de investigación. Una de ellas es el trabajo social. Proyectos ambientales. Proyectos ambientales adicionalmente. Sí, mencionaron el ejemplo, el proyecto que están actualmente, que están desarrollando. En este momento nos encontramos desarrollando un proyecto, el cual, aunque tiene matices económicos, también tiene marcados intereses en todo el componente ecológico. Y es un proyecto que estamos desarrollando entre la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de la ciudad de Bogotá y la Agencia para Cooperación del gobierno suizo. En síntesis, esta investigación entre el sector universitario colombiano y el sector gubernamental suizo está pretendiendo alcanzar márgenes predictivos respecto de la conservación del elemento más importante para la vida humana y también para la vida animal. Ese componente es el agua. Es un asunto que realmente se ha abordado muy poco desde la economía conductual y es ahí en donde hemos comenzado a incursionar en un proyecto que esperamos que abarque países como Colombia, Perú, Chile y México, debido a que tenemos la hipótesis como equipo de investigación de que en nuestros países, en los 4 países que hemos mencionado, las conductas proambientales no han venido estableciéndose de manera adecuada, para lo cual estamos llevando a cabo una serie de experimentos en los cuales esperamos determinar cuáles son los principales condicionantes respecto de la conservación del agua, de manera tal que podamos generar material publicitario, material bibliográfico, material de investigación, también material de radio, de televisión, entre otras, para poder empezar a generar un impacto en el cerebro automático de nuestras poblaciones, o sea, de Colombia, de Chile, de Perú y de México, de manera tal que conociendo cuáles son los componentes que activan o desactivan nuestras conductas proambientales, podamos mejorar las conductas de cuidado respecto del agua dulce. Y hasta en esos aspectos ecológicos, la economía conductual tiene un impacto profundo. ¿Por qué? Porque no se reduce el entendimiento, o más bien el impacto de la economía conductual solamente a conceptos netamente financieros o bursátiles, sino que también se puede extrapolar a componentes ecológicos y relacionados con la vida misma. Nicolás y Sebastián, muchas gracias por el aporte. Interesante el tema que acaban de mencionar, es otro ejemplo más de economía conductual. Se nos acaba nuestro programa, 2 semanas con ustedes, tema muy extenso, nos quedamos siempre cortos, interesantísimo, que me gustaría extenderle la invitación a futuro, más adelante, Sebastián y Nicolás nos podrían acompañar. Claro que sí, y para compartirles más detalles de algunos de los procesos que llevamos a cabo. Muchísimas gracias por esta invitación, ha sido un verdadero honor y un placer para mí haber compartido este espacio y esperamos seguir contando con esta oportunidad, de modo que llevemos la economía conductual a toda la gente de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno,
Llegamos a nuestro final de nuestro programa. Recuerdo a todos los retailers, seduzcan consumidores, a los consumidores compren consciente. Hasta nuestro próximo programa. Aquí termina Retaileando, un programa pensado para diseñadores, amantes de la moda, publicistas, estrategas del marketing y empresarios que desean crecer con sus marcas y sus clientes. Retaileando, una producción de Frecuencia 940 AM, diseñada para aumentar el éxito de su negocio. Retaileando, una presentación de Lucas García y Juan Carlos Hoyos.